Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Estamos ya ahora sí comenzando a dejar registro de esta sexta conferencia de nuestro seminario permanente de tradición del pensamiento socialista en Venezuela. Hoy tenemos el inmenso honor de que nos acompañe querido amigo Roberto Malaver. Roberto nos va a estar hablando sobre Aníbal Nazoa. Ha decidido llamar a su conferencia Aníbal Nazoa, el humor irreverente. Roberto es licenciado en estudios internacionales, ¿sí? Experto en asuntos de geopolítica, y también licenciado en comunicación social, ambas carreras por la Universidad Central de Venezuela. También es profesor jubilado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, Premio Nacional de Periodismo, mención opinión, año 2005, Roberto. Y tiene libros publicados. Yo creo que tú tienes más, pero bueno, tú me dijiste que tienes El humor de la pava mancha y Memorias de un escuálido en decadencia. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos y sin más, te dejo la palabra. Bueno, en principio yo quiero agradecer porque en una cosa tan seria, ¿no? Pareciera tan seria que hablar del pensamiento socialista y que uno hable de Aníbal pareciera como una contradicción, ¿no? Sobre todo porque uno está acostumbrado a ver el humor como una especie de devaluación, una cosa, un género menor, ¿no? Sí. Entonces, Zapata decía que en este país pudo haber habido muchos humoristas, pero como lo veían como un género menor, entonces dejaron y se metieron a serios. Y yo le decía, ¿y por qué habrá tanta gente seria en este país, Zapata? Y él me dijo una cosa extraordinaria, me dijo, la gente es seria porque no tiene nada inteligente que decir. Cosa, desde ese momento yo tomé otra vía, ¿no? Por eso decía, el humor, entonces, se ha convertido en eso, ¿no? En una anécdota desde el punto de vista político, ¿no? Fíjate que de Winston Churchill se recuerdan mucho sus anécdotas, ¿no? Uno que contaba mucho a Aníbal, ese de Bernard Shaw y Winston Churchill, ¿no? Que Bernard Shaw le manda unas entradas a Winston Churchill y le dice, aquí le envío 2 entradas para la premier de mi obra, una para usted y otra para un amigo, si lo tiene. ¿No? Entonces Winston Churchill le contestó, lamentablemente no puedo ir a la premier de su obra, iré a la segunda presentación, si la hay, ¿no? Entonces uno descubre ahí que ahí hay, ¿no? Ahí hay inteligencia, ahí hay talento, ¿no? Y hay además otras personas que reconocidas, ¿no? Pero que sin embargo el humor es visto como eso, ¿no? Como una salida que tuvo en algún momento dado un político. Sin embargo en Venezuela, en nuestro país se recuerda mucho, por ejemplo, a Andrés Eloy Blanco, cuando estuvo al frente de la constituyente de 1947, que incluso hay un libro publicado de los versos que escribía Andrés Eloy Blanco mientras estaba en plena constituyente, ¿no? Escribía versos Entonces se recuerda mucho eso, pero fíjate que se recuerda más el humor de Andrés Eloy Blanco en esa constituyente que las cosas que se aprobaron en la constituyente, ¿no? Pero el humor sigue siendo visto siempre muy bajo, muy por debajo. Incluso la risa, fíjate que Vladimir Acosta tiene un libro que se llama Lo de arriba y lo de abajo, donde él habla, el primer capítulo es dedicado a la risa, donde dice precisamente que la risa es considerada un tiempo en la media como una cosa vulgar. La gente no se podía reír porque reír era de los marginales, ¿no? Los ricos no se reían, incluso la religión decía que la risa no era buena, la gente tenía que ser alegre de espíritu, pero no manifestarse riendo. Incluso nadie ha visto a Jesús reírse, ¿no? Decían. Incluso yo creo que en el libro ese de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que habla de la risa de Dios, es el libro que están buscando la poética, y incluso un libro que estaba hasta envenenado, porque nadie lo podía leer, pero que ahí supuestamente se hablaba de la risa de Dios. En definitiva, que siempre se ha visto como un género menor esto del humor.
¿Y por qué decimos, por qué está Aníbal acá, ¿no? Aníbal Nazoa, que para mí y para mucha gente es uno de los mejores prosistas que ha tenido el país. Amante del lenguaje, Aníbal fue sobre todo revolucionario, fue honesto, consecuente consigo mismo, como no han sido muchos. Siempre asumió sus izquierdismos, o como a él le gustaba decir, su comunismo, ¿no? Lo defendió, ¿no? Y lo puso de manifiesto cada vez que escribía, porque lo de Aníbal eran denuncias, sus escritos, sus crónicas, estaban cargadas de humor, pero ese humor estaba lleno precisamente de denuncias políticas, sociales, culturales, ¿no? Preocupaciones, que si uno se pone desde 1955, el primer libro que publicó Aníbal, o que le publicaron a Aníbal, fue este que se llama Aquí hace calor, que fueron sus crónicas, los primeros 5 años de crónica en el Nacional, que empezó en 1955, ¿no? Entonces, aquí el comportado de Mató Manaure y el prólogo es de Raz. Entonces, en esas primeras crónicas, que se llaman Aquí hace calor, de Aníbal Nazoa, pero Aquí hace calor es la columna que él mantuvo en el Nacional durante casi 40 años, con ese seudónimo, porque en aquel momento, el primer momento, cuando empezó a escribir la gente de izquierda, parece que para denunciar en la prensa tenían que ocultarse en un seudónimo, y además los Nazoa no eran bien vistos porque para ese momento su hermano Aquiles Nazoa estaba en el exilio. Entonces él empezó a escribir en el Nacional con el nombre del seudónimo de Matías Carrasco, esa columna Aquí hace calor. Y entonces después recopilaron este libro, que fue su primer libro. Digo esto porque a través de todo este tiempo, una de las cosas que uno admira en la gente es su coherencia, ¿no? Los valores que tú vas encontrando en su pensamiento, su posición. En Aníbal, ¿qué había? Había solidaridad, ¿no? Había respeto, no ese respeto burgués, ¿no? Sino respeto por los humildes, por la gente del tratamiento. No había insultos, sino había una manera sencilla, elegante de denunciar, de decir, un buen decir las cosas, ¿no? Entonces, Aníbal permaneció siempre pendiente de dónde podía meterse para escribir humor, escribir sus crónicas. Porque si uno revisa, Aníbal parece que no tuvo un trabajo como lo tuvo su hermano, ¿no? Como lo tuvo Aquiles. Él parece que no tuvo un trabajo. Yo le decía, bueno, el trabajo de Aníbal era escribir, porque mientras que Aquiles trabajó en muchas cosas, ¿no? Como traductor, como portero, como Aquiles Nazoa. En cambio, Aníbal desde un principio empezó a escribir, y empezó a escribir en el Morrocoy Azul, ¿no? Donde estuvo Miguel Otero Silva, Gotepa Delgado, y después fue a Fantoches, ¿no? Antes estuvo en Fantoches, ¿no? Con Leoncio Martínez, que ahora el 13 de abril, el 23 de abril de este año se cumplen 100 años de la salida del primer número de Fantoches. Entonces, Aníbal sigue una trayectoria de periódico fracasado, como me dijo un día Aníbal, que el peor negocio era meterse en un periódico humorístico porque siempre quebraban. Entonces Aníbal estuvo ahí en el Fantoche, en el Morrocoy Azul, en Dominguito y en La Pava Macha. Después también estuvo junto con su hermana en La Zápara Panda, en El Fósforo, en Una señora en apuro, después hasta llegar a la última experiencia humorística, que fue El Sádico Ilustrado, donde estaba Zapata. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en mi tesis de grado yo entrevisté acá a Aníbal, tenemos mucha gente, acerca del periódico La Pava Macha. Y dice Aníbal, y decía Zapata también, que ese periódico, La Pava Macha, era prácticamente un instrumento de la izquierda, que apoyaba a la guerrilla, y que todos ellos lo sabían. Lo sabía Aníbal Nazoa, lo sabía Aquiles, lo sabía Luis Brito. Claro, muchas veces, como él mismo cuenta, muchas veces cuando salía el periódico lo recogían, el periódico, y bueno, y una serie de anécdotas que pasaban ahí, bien interesantes, pero lo más interesante, como me contó Zapata, era que en ese periódico se creó una especie de núcleo de izquierda, de humoristas de izquierda, ¿no?
que fueron los que después empezaron a avanzar en todo, desde el punto de vista del humor, hasta llegar a la cátedra del humor en la Universidad Central, como me dijo Zapata, hasta llegar ahí, era como diría Cabruja que decía que había una especie en este país de macoya, ¿no? De macoya, el zen del humorismo venezolano, decía Cabruja. Una cosa increíble. Estaba formado por Zapata, Aníbal Nazoa, Aquiles Nazoa, Claudio, incluso Miguel Otero Silva, Luis Brito García, ¿no? Régulo Pérez, los que estuvieron en ese grupo de la Pava Macha. Después se fueron y como dice Zapata, entonces él decidió incorporar a Salvador Garmendia en el Sádico Ilustrado y a Cabrujas porque él decía que para hacer humor había que ser inteligente y esa gente, decía Zapata, era muy inteligente. Y el humor, según Zapata, es la expresión más alta de la inteligencia. Pero vuelvo atrás con el humor, ¿no? Con lo devaluado del humor, desde el punto de vista de lo que decimos del pensamiento. Es decir, uno entre muchos, aquí hay una serie de personalidades que uno ha ido conociendo en este país que han tenido una gran obra. Por ejemplo, en este momento en España, digo España para no nombrarnos a nosotros acá, está Ramón Tamames, que fue del Partido Comunista y en este momento está en Vox, lo más derecha de la derecha. Sí. Nadie se explica qué pasó ahí, ¿no? Pero Santiago Carrillo dice que él sospechó desde un principio porque él está ahí. Pero eso que le está pasando en este momento a Ramón Tamames en España ha pasado mucho acá. Mucha gente aquí ha dado ese vuelco, ¿no? Sin embargo, los que no han dado ese vuelco, como gente como Aníbal Nazoa, eso sí, verdaderamente que han mantenido una coherencia en su pensamiento, en su escritura, cuando uno lo va revisando, cuando uno se va enterando de sus posiciones, uno se va encontrando que ahí hay una preocupación política, que siempre la hubo, una preocupación, como decía Aníbal en esa entrevista, porque verdaderamente la democracia sea para todos y no para unos cuantos, como decía él, ¿no? Una democracia que nunca fue para las mayorías, sino siempre para las minorías. También hay que decir que en ese periódico, La Pava Macha, estaba Cotepa Delgado como director y estaba Manuel Caballero, que ellos lo veían como un representante del Partido Comunista, que estaba puesto ahí como una especie de comisario. De comisario político. una cosa, bueno. Entonces, esa gente que se ha mantenido así, para mí, por lo menos para mí, yo siento por ello verdaderamente una admiración extraordinaria. Y tuve la oportunidad de decírselo a Aníbal, ¿no? Porque junto con Arle lo visitamos siempre, lo visitamos los domingos y conversamos mucho. Entonces, repito, en este país, desde el punto de vista del humor, se han escrito dos obras extraordinarias que para mucha gente, entre ellos mismo Arle, Luis Brito García, Cotepa Delgado, decían que lo mejor del humor, como decía otro Bagoma, el mejor libro de humor en América Latina, dice Jaime Ballesta, es este, Las obras incompletas, donde Aníbal Nazoa, de una manera extraordinariamente inteligente y talentosa, se burla, pero se burla con inteligencia, no es que se burla ofendiendo, ¿no? De una serie de cosas, ¿no? Del prólogo, por ejemplo, de lo que es un prólogo, de lo que es el crucigrama, de lo que es una receta, de lo que es la ley, ¿no? Todo lo va explicando de una manera extraordinaria, de una manera bien sencilla como para que la entendamos todos. Y el otro libro, el segundo, es este, El arte y los oficios, que tiene prólogo de Cotepa Delgado. Cotepa Delgado dice aquí que Aníbal Nazoa pudo haber estado en los escritores del boom, pero él no se dedicó, no le paró mucho a eso, y entonces, porque verdaderamente Aníbal sabía tanto, como dice Cotepa Delgado aquí, que pareciera que era familia de la gente del Salvat, ¿no? Porque sabía demasiadas cosas. Es verdad, Fruto Vivas un día contaba que él fue con Aníbal a Moscú, y entonces Aníbal no había ido nunca a Moscú, y Aníbal era el guía por aquí en la calle tal y tal, porque conocía todo eso, ya lo había leído y se lo sabía. Nos decía Fruto que tenemos un guía de lujo. Entonces, estos dos libros, ¿no? Para muchos, estos dos libros del humor son
verdaderamente dos libros extraordinarios y dos de los mejores libros de humor que se han hecho en América Latina. Si uno revisa los humoristas de América Latina, no hay una obra como esta. ¿Por qué? Porque como decía otro lado más, que en esta obra están todos los géneros, todas las cosas que puede hacer un humorista están aquí. Entonces el humorista es preferible no leer un humorista es preferible que no lea este libro. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con que las cosas que va a decir ya están dichas aquí, ya está todo aquí. Entonces ahí me decía, uy Roberto, yo lo dejé por la mitad, porque decía, todo lo que he hecho yo es lo que Aníbal dice ahí. Y es verdad, todo está acá, pero de una manera, el ensayo filosófico, todo lo que uno puede pensar, vamos a escribir tal cosa que de la que nos podemos reír un rato, pero él ya lo hizo Aníbal, ¿no? ¿Y por qué lo hizo Aníbal? Porque Aníbal no solamente tenía tiempo, sino que tenía talento, tenía su presencia constante en ese saber, en decir, bueno, ¿de qué nos vamos a informar hoy? ¿Qué nos vamos a decir hoy? Aníbal sabía tanto que llegó un momento en que lo llamaron del Nacional y le dijeron para que escribiera una columna que se llamó La Puerta de Caracas, que empezó a escribirla en 1972, de 1972 al 79. Y era semanal, era una columna que de eso se publicó, bueno, parte de esa columna, de esas columnas está en este libro, que se llama La Puerta de Caracas, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Lo de Aníbal era una constante denuncia, una constante preocupación por lo que estaba pasando en la ciudad, no por lo que estaban talando, porque estaban destruyendo la ciudad, por todo lo que le pasaba, todo lo que faltaba, ¿no? Era prácticamente una especie de un defensor de la ciudad, de Caracas, lo que llaman en un periódico una especie de ombudsman del periódico, ¿no? Entonces, en eso, durante mucho tiempo Aníbal se convirtió en eso. Nunca fue cronista de Caracas, pero verdaderamente como que sí, si uno quiere verlo desde el punto de vista de la preocupación a través de esa columna, Aníbal fue un verdadero cronista de la ciudad, solo que no tenía ese título, ¿no? que le dan aquí en las alcaldías a la gente. Y aquí hay una cosa que viene a confirmar lo que venía diciendo, ¿no? Que es este libro, Entre Latinos y Americanos, que tiene el prólogo de Luis Brito García, y que Luis Brito sostiene aquí, en este libro, estas son las crónicas donde Aníbal demuestra también su conocimiento internacional, el conocimiento que tiene Aníbal con respecto a las relaciones entre los países, en la dominación. Aníbal tenía un problema que yo no sé cómo llamarlo, porque Aníbal veía a la CIA por todas partes. Eso parece ser, me contaba Luis, que Cotepa también, que era un vicio de los viejos comunistas, que tú te encontrabas con un tipo que se metía por allá y que tú lo veías medio raro y el tipo decía, ese es de la CIA. Lo mismo me cuenta Laura Nazoa, que cada vez que Chávez hablaba en la noche, entonces, y terminaba de hablar, Aníbal decía, mañana nos invade Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Aníbal decía que nunca ningún presidente en este país le había hablado a Estados Unidos como le había hablado Chávez, y eso no se van a calar esas, decía Aníbal, ¿no? Entonces, en este libro, Aníbal identifica, ¿no?, al latino, nos identifica a nosotros las relaciones de nuestro país, cómo es la gente en todas partes, de todo lo que tenemos en común, de lo que conversamos, ¿no? Y eso sí, siempre Aníbal tuvo una verticalidad, una forma de ser consecuente, constante con su pensamiento, ¿no? Porque todo lo hacía con gracia, y sobre todo lo hacía con una solidaridad extraordinaria, ¿no? Uno siempre contaba con Aníbal que hay un acto con los presos políticos, entonces, bueno, llamen a Zapata como moderador y a Aníbal Nazoa, entonces siempre también con Aníbal. Arle me cuenta aquí Arle en el prólogo de este libro, que Arle prácticamente le dio la vuelta al país con Aníbal, que eran invitados a hablar en Sidor, por ejemplo, y entonces él y Aníbal eran los que conversaban, ¿no? Y generalmente, ¿de qué conversaban? ¿De qué conversaban? Entonces conversaban siempre acerca de la comunicación, ¿no?
y acerca de la comunicación se encontraban con que lo que nosotros estamos viendo y que hemos venido viendo y que nos enteramos que no hay ningún medio independiente, como nos querían hacer vender, la idea que nos vendieron nosotros que había muchos medios independientes, ¿no? Sin embargo, descubrimos ahora que no hay ningún medio independiente, que todos tienen sus intereses y todos saben a quién representan. Sin embargo, ser independiente era como una especie de valor, de decirte, mira, este es un medio independiente, ¿no? Nosotros... Pero gracias a muchas de las cosas que han pasado en este país, nosotros hemos descubierto que una de las cosas que es mentira es que no hay ningún medio independiente, ¿no? Como tanto lo afirmaba Arle, lo afirmaba Aníbal en aquel tiempo, ¿no? En sus conferencias, en sus charlas. Yo recuerdo que a mí también me tocó ahí en el Ateneo ser el moderador en un acto donde estaban Aníbal y Arle. Entonces yo presenté a Arle y Arle empezó a hablar de política, de economía, de cultura, de comunicación y terminó de hablar. Entonces viene Aníbal y dice, yo quiero en este momento hacer como hacía un vendedor de frutas que bajaba de Galipán, que venían dos, decía Aníbal. El que iba adelante venía diciendo, llegaron las piñas, las uvas, las naranjas, los melones, las patillas, y el de atrás decía, lo mismo. Yo voy a decir lo mismo, decía Aníbal. Recuerdo siempre que celebrábamos mucho eso en ese acto que fue en el Ateneo. Pero quiero decir también que yo siempre he tenido por Aníbal una admiración extraordinaria porque él estaba pendiente de una cosa, del lenguaje, de la manera que la gente usaba el lenguaje. Tanto así que me contaba Luis Brito y lo cuentan en una entrevista por ahí, que Aníbal un juez lo metió preso porque Aníbal en una crónica le criticó la manera de escribir. Entonces el juez lo buscó y lo metieron preso. Lo metieron preso por escribir que el juez había tenido unos errores, no sé qué cosa en la gramática, ¿no? Y lo metieron preso y Luis decía, fíjense que Aníbal cuida tanto el lenguaje que el juez también aprovechó y le cobró esa a Aníbal Nazoa en aquel tiempo, en el año 60. Y otra, para decir más de Aníbal, esa preocupación que tenía por la palabra, entonces Aníbal también tuvo en Radio Nacional un programa que se llamaba La Palabra de Hoy. En ese programa Aníbal hablaba de una palabra, la tomaba, iba y contaba lo que significaba esa palabra, ¿no? Entonces se publicó este libro donde están las palabras. En esa entrevista que yo le hice, yo le decía a Cónchale Aníbal, pero sin embargo, ¿por qué no aparece la palabra humor? No utilizaste, tú que eres humorista, no utilizaste la palabra humor en el libro. Y me dijo, no, yo le tuve miedo a esa palabra porque esa palabra no la ha definido nadie todavía. Y es verdad, ¿no? Es cierto, el humor hasta ahora no ha sido definido por nadie, ¿no? El humor, los médicos saben que hay humores, los 4 humores esos que tienen en el cuerpo, pero desde el punto de vista de lo que es el humor, bueno, eso que decía Zapata, que el humor es la expresión más alta de la inteligencia, pero eso deja sus dudas, ¿no? Yo conozco mucho bruto inteligente, a mucho bruto humorista, ¿no? Aníbal decía que el humor te permite que para la gente piense, por lo menos el chistoso te hace reír, pero el humorista te hace pensar. Y eso yo creo que eso es bien cierto, ¿no? El humorista, como decía Aquiles, te hace pensar porque generalmente te habla de la realidad y te la devalúa y te hace una serie de juegos que tú tienes una forma de enfocar la realidad distinta a lo que tienen la mayoría de los analistas, ¿no? Que se lo toman muy en serio. En cambio el humorista toma la realidad, la deshace, hace juegos y bueno, y lo dice mejor. Yo siento que lamentablemente en este momento esos cronistas como Aníbal Nazoa yo no los encuentro, que es una manera de estar mejor informado, ¿no? Porque te provoca leerlo, te provoca qué me va a decir Aníbal hoy, como también uno decía, que irá a decir Zapata, Cabruja, que irán a decir hoy, ¿no? Entonces uno está buscando precisamente el lado de la gracia, el lado del sentido del humor que pueda haber ahí en alguna escritura, y en Aníbal uno lo encontraba siempre. Fíjense que
llegó Elías, saludos Elías, en un momento a... Ese es el libro de la dedicatoria, ¿no? Ah, sí, les cuento. Claro. Les cuento, yo estaba con Aníbal, bueno, les cuento esta anécdota, ¿no? Estaba con Aníbal en la presentación de este libro, entonces yo le digo en el libro, Aníbal, escúchale, escríbeme cualquier cosa, aquí en el libro. Entonces Aníbal me agarró y mira, entonces puso, escríbeme cualquier cosa, Roberto Malaver. Entonces cualquier cosa, Aníbal Nazoa. Bueno, también yo compartí mucho con él, por eso me alegra que Reinaldo lo haya incorporado a esto del pensamiento socialista, que me parece extraordinario que metan ahí, ya que donde hay tanto marxista, que metan un humorista, ¿no? Entonces Aníbal decía que, yo le dije un día, escuché, Aníbal, tengo un problema, porque fui a la casa de Gonzalo Barrio, que uno tenía como periodista que ir a ver qué decía Gonzalo Barrio los domingos, creo, para el lunes. Esa es la portada de la prensa, lo que decía Gonzalo Barrio. Entonces yo fui desde la escuela con un grupo y yo no entendí nada de lo que dijo Gonzalo Barrio, ¿no? Entonces teníamos el problema. Y yo le digo, Aníbal, no entendí nada de lo que dijo Gonzalo Barrio. Entonces me digo, Roberto, el mejor negocio en este país es escribir un diccionario español Gonzalo español. No, para que los periodistas sepan qué decía aquel tipo, que uno no sabía nunca qué decía. Esa salida, eso forma parte precisamente de una mente, de un cerebro bien puesto, ¿no? Bien amoblado, como decían ahora, que uno sabe que uno encontraba en Aníbal las soluciones rápidas y mejores, ¿no? Pero retomando sus buenas cosas, ¿no? Aníbal siempre no quiso apartarse nunca del humorismo. Él decía que a pesar de que él sabía que el peor negocio era crear un semanario humorístico, él siempre quería hacer un semanario humorístico, tanto así que él fue el que convenció, decía, a su hermano Aquiles para sacar un periódico humorístico que no duró nada, que se llamó La Zápara, Una señora en apuros. Salieron 2 o 3 números. Y después también sacaron otro, que se llamaba El Fósforo. No es el fósforo, sino el fósforo, que es un periódico que se llama así porque en cualquier momento lo raspan, ¿no? Y entonces no duraban nada. Entonces, a pesar de ese conocimiento, él quería estar siempre presente de esa forma. Y encontró esa manera de expresarse, es cierto, y hay que decirlo, aunque siempre fue muy mal pagado, como decían en el Nacional, encontró una manera de estar presente en sus crónicas como Matías Carrasco y como Aníbal Nazoa en La Puerta de Caracas, y ahí fue donde uno realmente puede decir que se encuentra con el Aníbal que uno siempre quiso, porque él era el Aníbal que enfrentaba la realidad de la Cuarta República, la realidad adecocopellana, como lo dice por ahí, y además también las cosas cotidianas, ¿no? El enfrentamiento con la gente tan del día a día, tanto es así que entre los artes y los oficios hay mucho, el cuidador de carro, que yo pensé que eso no existía, que eso se incorporó ahora, ¿no? Aquí lo tiene, y hablan el mismo lenguaje, una cosa, como dice Cotepe en el prólogo, que uno no se explica, ¿será que Aníbal anda todo el día en la calle? Porque sabe cómo habla todo el mundo, sabe, es decir, es decir, que no es que se sienta a improvisar, porque como para la hora de improvisar hay mucha gente que ya conocemos que se la pasan improvisando. Lo de Aníbal era un constante estudio, conocimiento, como un día me dijo su compañera María Lucía, que Aníbal vivía viendo libros y buscando, decía una cosa, le preocupaba, buscaba, llamaba, conversaba, investigaba y no se acostaba hasta que no supiera qué cosa era esa, ¿no? Es decir, una preocupación que en estos momentos yo creo que ya no hay tiempo, porque una de las cosas fácilmente basta como meterse en Google y te enteras de todo, ¿no? De quién es, quién no. Sin embargo, en ese momento era verdaderamente notable hacer todo ese esfuerzo como lo hizo Aníbal. Lo único malo es que todavía, es bueno decirlo acá, hay muchos textos de Aníbal que están sueltos por ahí, que los tienen Luis Brito y los tiene María Lucía, y siempre quisieron publicar las obras, ahora sí, no de las obras incompletas del que habíamos hablado anteriormente, sino ahora sí las obras completas, y comenzaron publicando ¿no? Obra humorística pero detrás de se supone que venían otros libros de Aníbal.
pero no han venido. María Lucía, que está por allá, por Barquisimeto, me decía que después de eso se olvidó todo el mundo de Aníbal y tal, de esas obras, pero más nadie se preocupó por escribirlas. Pero estos son los libros, estos que tengo yo acá son todos los libros de Aníbal, ¿no? Donde uno, ahí sí, con toda razón, uno puede encontrarse ahí con un pensamiento, que uno lo puede valorar en función de su coherencia, donde uno ve reflejado su honestidad, ¿no? Como decía anteriormente, la solidaridad con la gente. También fue un gran bolivariano que junto con Cotepa Delgado lo decían mientras estaba en la Pava Mancha, ¿no? En sus últimas crónicas que uno podía leer, todas estaban reflejadas apoyando el movimiento bolivariano, ¿no? Es decir, en Aníbal hay, lo que repito, hay una coherencia, una lealtad donde no ha habido en una serie de gente que lo bueno que han hecho, mucha gente que ahora se pasó a la derecha, lo mejor que han hecho, como yo siempre he dicho, cuando estuvieron en la izquierda, hicieron cosas maravillosas. Ahora cuando se pasan a la derecha no han hecho nada bueno, ¿no? Sino que la gente lo recuerda por las cosas, no lo quiero nombrar. En este caso nombré a Ramón Tamames allá en España, que es lo que le está pasando ahorita. Pero en Venezuela ha pasado mucho eso. Sin embargo, uno con Aníbal, uno se encuentra que ahí no hubo nunca ningún salto al otro lado, sino que por el contrario, una firmeza, ¿no? Una dedicación y una preocupación porque el país, ¿no? Porque todos nosotros encontráramos, como él muy bien decía, cúnchale, yo lo que me conformo, Roberto, es con que todos estemos tranquilos y estemos bien y estemos felices y compartamos y seamos cultos. Porque como que fuera fácil eso, le decía yo, ¿no? Que iba a ser fuera fácil ser cultos para ser libres, un poco como decía Martí. Entonces era básicamente eso. Si hay alguien que quieren preguntar en torno a Aníbal, porque yo recuerdo que una frase del poeta Antonio Machado que decía, hoy es siempre todavía, decía, ¿no? Hoy es siempre todavía. Yo fui con Earle un domingo a hablar allá donde Aníbal, a su casa, y entonces lo sacaba en el carro. A Earle lo cuenta en el prólogo. Salíamos en el carro y yo lo pretendía engañar, ¿no? Yo pretendía engañar y yo le ponía una música, le decía, bueno, vamos a escuchar a Jacinto Pérez tocando 4, Aníbal. Y salí de Aníbal y dice, ese no es Jacinto Pérez, ese es Freddy Reina, que cambió algo, y te explicaba qué era lo que había hecho Freddy Reina, que cambió el cambur pintón por... Y tenía un conocimiento que tú decías, y el carro, uno iba en el carro y entonces se convertía en aquello una especie de una unidad móvil, de una conversación, de un discurso extraordinario de la música, del 4, de la música venezolana, de Freddy Reina, de los juguetes de Freddy Reina. Entonces tú llegabas, yo le decía, bueno, lo bueno es que uno sale con Aníbal y uno sale bruto y uno llega inteligentísimo a su casa. Que a pesar de que aquí hubo un ministro de la inteligencia, ¿no? Que uno perdió la oportunidad de hacerse inteligente con ese ministro. Sí, ¿Cómo se llamaba? Luis Alberto Machado, que incluso escribió un libro que se llamó La Revolución de la Inteligencia, el libro, y es un libro que yo me aprendí todo el marxismo-leninismo de esa revolución de la inteligencia y me quedé bruto, no sé, pero bueno. Decía entonces que eso recordando a Machado, que hace poco cumpleaños de muerto, esa frase la compartíamos ahí en esa discusión, decía, hoy es siempre todavía. Bueno, de eso yo quería contarles eso. Básicamente todo el pensamiento de Aníbal está en todos sus libros, en todas sus crónicas, sus entrevistas, en sus conversaciones, en su coherencia, su lealtad, su amor por este país, su amor por la ciudad, ¿no? Cuando uno no encuentra su honestidad sobre todo, ¿no? Yo incluso he traído aquí una chuleta que quiero decirle que lo que decía Luis Brito, que sin caer en lo panfletario, ¿no? Sus escritos tenían un tono de denuncia política y social, ¿no? Y aquí, lo que contaba Luis Brito, que fue preso porque criticó la mala redacción de un juez, ¿no?
Y aquí un Adriano González León, que hablando de Aníbal Nazoa, decía que el humor no es un género, ¿no? Un ejercicio, en Aníbal Nazoa el humor no era un género, sino que es un ejercicio de vida, de su vida, ¿no? Me gustó mucho eso, es un ejercicio de la vida de Aníbal. Y Cabruja decía que el humor reniega, ¿no? Reniega de la solemnidad, que eso también lo repetía mucho Zapata. Pero básicamente eso, ¿no? Esa macolla, y repito esa frase de Cabruja que me gustó mucho, ese zen del humorismo que se encontró en un momento dado, fue el que nos enseñó a nosotros todos estos periódicos que nos permitieron conocer mejor el país, como lo decía Arle Herrera en su semanario de periodismo humorístico, tenía como base eso, es decir, nosotros estamos haciendo ese semanario de periodismo humorístico para que ustedes tengan otro tipo de información, la información alegre, la información inteligente. Era eso. Gracias. Bueno, amigos. Si hay otra cosa, ustedes quieren decirme algo. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Quería comentar, Roberto, pero bueno, fíjate, es una cosa más bien como personal. Yo, bueno, con la ayuda de unos muy queridos amigos, yo publiqué El Chavismo Salvaje en 2016, 2017, y eso es realmente ahí lo que hay es un trabajo de registro, ¿no? Yo comencé a escribir, yo lo he contado un montón de veces, yo comencé a escribir, digamos, como con cierta sistematicidad, con constancia, como en 2006, 2007, porque a mí me angustiaba demasiado que imagínate todo lo que había pasado en este país hasta 2006, 2007, y a mí me parecía que muy buena parte de esa historia no se estaba contando, o por lo menos no se estaba contando, o por lo menos yo quería contar mi versión, ¿no? Yo sentía que muchas de las cosas que yo había vivido y había visto, yo no las había visto escritas en ninguna parte. O sea, bueno, yo comencé a escribir, y luego El Chavismo Salvaje es como una selección de esas cosas escritas a partir de ese momento, como hasta 2012, ¿no? Más o menos. Luego, bueno, obviamente el país ya entró como en otra etapa, ¿no? Que es hacia donde quiero ir. Pero entonces, yo cuando hablo con los amigos en confianza, yo les digo, bueno, si ustedes logran pasar del primer capítulo de ese libro, que es verdaderamente insufrible, que la primera parte, van a llegar a la que a mi juicio muy personal es la segunda, es la parte mejor. Es el momento, una opinión personalísima, ¿no? Es el momento de mi vida en el que yo me he sentido más a gusto escribiendo, ¿no? Es el momento en el que he disfrutado más la escritura, y es no por casualidad, o sea, de hecho, por eso me animo a contarlo aquí, no por casualidad es el momento en que yo descubrí, entre comillas, o sea, que comencé a leer en serio a Aníbal Nazoa, y entonces, de hecho lo cité expresamente en varias oportunidades, ¿sí? Ese libro Obras Incompletas, que es como tú dices, una verdadera maravilla. Y bueno, fíjate, El Chavismo Salvaje dialoga de alguna forma con Aníbal Nazoa. Pero entonces, más allá de la anécdota, que realmente no es tan relevante, una cosa muy personal más bien, yo siento que tú los medio sugeriste, Roberto, pero no profundizaste en ello. Yo siento que nos hace mucha falta ese ejercicio. O sea, yo me siento ahorita a escribir y es imposible que escriba como escribía en 2010. Esos son más o menos los artículos de 2010, ¿no? Los que a mí me gustaban más. Por razones muy obvias, ¿no? Estamos en 2023, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero ahora, yendo como a las razones que no son tan obvias, o sea, ¿qué es lo que es diferente? ¿Qué es lo que nos diferencia tanto de esa época? Bueno, yo siento que en esa época había infinidad de razones para sentirnos felices y orgullosos y dignos, ¿no? Por todas las cosas que estábamos haciendo. Y no es que ahorita no haya razones, sino que, coño, han pasado muchas cosas muy traumáticas durante los años más recientes. Y yo siento que nos cuesta enormemente, no solamente escribir así, sino escribir inclusive, ¿no? Entonces, fíjate, comenzamos o sea, digo, yo comienzo
yo me entrego al ejercicio de la escritura porque me desesperaba como que, o sea, me parece que era muy insuficiente lo que se estaba haciendo hasta el momento. Y en este momento, sin dejar de haber, de escribir en ningún momento durante todos estos años, coño, te reconozco que me cuesta mucho a veces hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos sentimos tristes, apesadumbrados, estamos deprimidos. No, claro que no. O sea, digamos, no es un... No estuve haciendo aquí un elogio de la derrota ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no, coño, hay circunstancias en las que es difícil traducir lo que uno está experimentando, la realidad, pues, ¿no? Y traducirlo con el tono necesario, ¿no? Porque justamente como tú no quieres escribir para que la gente se sienta mal y triste, ¿no? Como tú al contrario, lo que sientes que la gente, coño, darle aliento a la gente. Como decía García Márquez, uno escribe para que lo quieran más. Exactamente, y para que la gente se sienta querida también, ¿no? Pero como decía Pedro Duro, decía, uno escribe también para tener enemigos, que es necesario tenerlos, decía Pedro. Sí, sí, exactamente. Y a veces uno no escribe para no ganarse más enemigos. Bueno, Roberto, pero yo siento eso, yo siento que hace mucha falta, ahorita nos hace falta, yo sé que es una cosa obvia, una cosa casi, pero siento que nos hace falta. No, lo que pasa es que lo que decíamos anteriormente, yo siento también que no hay referencias, ¿no? Ajá, comunes. Que, por ejemplo, hay un vacío, ¿no? Que tú salías los domingos y buscabas la prensa y llegabas a leer la prensa. claro. Y después tú leías la prensa y salías, lo que te decía la frase de Winston Churchill, que uno no puede, él decía, uno no puede salir de su casa sin estar informado porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Claro. Es terrible que tú salgas a la calle y te informen a ti y tú no sepas nada. Entonces él decía que me parece genial. Sí. ¿Qué pasa ahorita? Que tú tenías una especie de cultura de la prensa, ¿no? Que tú salías al kiosco y comprabas el domingo 3, 4 periódicos, ¿no? Y te sentabas a leer, y después tú sabías, alguien te llamaba, salías y comentabas alguna cosa. ¿Qué te digo yo? Se comentaba. A mí me gustaba mucho, yo era fan de Juan Nuño, por ejemplo, ¿no? Claro. Juan Nuño, con el que discutí, me divertí, era un tipo, me acuerdo que una vez me dijo, nadie es perfecto, ni aun siendo argentino, a ver. Tiene un sentido extraordinario. ¿Qué pasa ahora? Que lamentablemente no hay una cosa física que uno agarre, ¿no? Te digo, Julio, mira este loco, y lo recorta y lo guarda y te lo manda, ¿no? Ahora hay que morir aquí, en internet, en la página web, y mucha gente no se pierde. Exacto, se pierde. Antes había, perdona que utilice esa frase publicitaria, antes había una especie de fidelidad de marca. Claro. Hay gente que era fiel a la marca de El Nacional. Y en ese periódico te encontrabas con una serie de autores, ¿no? Y tú eras fiel a Aníbal Nazoa, a Cabruba, a Luis Brito, a Earle, a los que escribían ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Yo siento que hay un vacío enorme ahí, ¿no? Sí. Enorme. Yo recuerdo que en el 2002 Miguel Enrique Otero nos votó ahí del Nacional a los votó a Aníbal Nazoa, votó a Luis Brito García, a Arle Herrera, a Augusto Hernández, y me votaron a mí. Y yo me sentí, primera vez que yo me sentí tan contento, porque yo dije, mira, yo le decía a Arle, mira, que me votaron junto con ustedes, que claro, me voy orgullosísimo, un honor extraordinario, porque eso fue en el 2002, salimos todos, no, bueno, yo pregunté, ¿y qué pasó? No, que Miguel Enrique no quiere que estén ahí, pues, ¿no? Y después de eso, entonces, bueno, vamos a ver a quién leemos nosotros ahí, le decía yo, a alguien tenemos que leer, claro, ¿no? Entonces, bueno, dejaron unas cosas ahí que no generaban lo que sí generaba la otra gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú no entiendes, la gente que antes discutía, lo que sí no se discutió nunca en este país fueron los artículos que salen en el Universal, eso no lo discutía nadie ahí, no, nadie. En cambio, las entrevistas que salían en el Nacional, que hacía Ramón Hernández los domingos, había un encuentro, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? Que uno no sabe quién está escribiendo qué, no hay fidelidad en una cosa, ¿no? A nosotros nos vendieron la idea anteriormente de que la opinión pública era fuerte. Por ejemplo, cuando había un problema fronterizos en el país, decían que la opinión pública era larapeña. Lo que diga un señor que será larapeña, lo que diga Larapeña con respecto a la frontera de Venezuela con Colombia, eso era... Había una opinión pública.
Yo no sé ahorita, Pero era así, ¿no? discutir dónde está esa opinión pública y sobre qué es la opinión pública. En este momento, ¿qué pasa con esa opinión pública? ¿No? Sí. ¿Cuál es la opinión pública de este país? ¿Qué está leyendo esa opinión pública? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Y dónde están para que nosotros nos ¿no? Sí. ¿Qué leemos? ¿Qué te digo? ¿De qué comentamos? Claro. Entonces, yo no sé, yo también me siento huérfano de Juan Nuño, de toda esa gente, ¿no? Claro. Y eso que tú dices, yo no sé lo que llaman el tema, ¿no? Cuando un escritor dice, voy a escribir. Me acuerdo, Zapata decía, esos tipos que se sientan a escribir y primero dicen, ¿qué pensará la gente de la calle de esto que le voy a escribir? Como que uno fuera muy de su casa, ¿no? Sí. ¿Qué pensará la gente de la calle de esto que le voy a escribir? La gente de la calle, o de la mala calle, como dice el poeta William Osuna. Pero yo sí creo que hay como una disciplina, ¿no? Fíjate que si uno revisa todos esos grandes escritores como García Márquez, se levantaban, tenían una hora, escribían de 7 a 1. Brian Echenique también se iba a una isla por allá y escribía toda la mañana. Después se iba a un bar y llegaba todo mareado al bar. Y el dueño del bar le decía, escuche, el amigo, usted es el único tipo que aquí la gente llega, toma y sale borracha, y usted aquí entra borracho y sale bueno y sano, porque él llegaba borracho de escribir tantas cosas, ¿no? Entonces hay como una disciplina, que eso yo siento que tanto el periodista tiene una disciplina porque tiene que correr antes, eso es otra cosa, ¿no? Porque en el periódico, en la redacción, los periodistas, uno llegaba corriendo a la máquina, lo que sea, escribir la noticia, leer, publicar y mandarla. Porque, ¿qué pasa? Que ahorita no, tú la escribes, la corriges en la misma máquina y la mandas y la montas en una página y se acabó. Una cosa, entonces no hay, yo no sé, yo no logro encontrarme, te lo juro. Sí. ¿Por qué? Porque tengo una cultura anterior a esto, ¿no? En cambio los chamos, yo me imagino que tienen otro mundo totalmente diferente y no saben nada ni les interesa ver ese papel que vimos nosotros y están súper adelantados viendo cosas que ahora les llaman la atención, ¿no? Y a lo mejor tendrán sus referentes, ¿no? Que no solamente son los cantantes como Shakira y todos los demás, me imagino que tienen un referente como escritor, como periodista, como medio, ¿no? Ni sé tampoco cuáles son los medios que está leyendo la gente, ¿no? Que antes uno sabía. Que, por ejemplo, yo salía con Díaz Rangel y le preguntaba el domingo, escúchale, ¿cuántos periódicos? Y él me informé y decía, no, Roberto, mira, 250.000 el domingo. Y yo le decía, profesor, 250.000 periódicos. Y era verdad. ¿Tú te imaginas que yo le decía, profesor, esa columna de ustedes los domingos de Díaz Rangel, 250.000 veces en un periódico? Y la leían por lo menos, ¿qué cuánto? 80.000. O 50.000 que la lean, pero había una referencia ahí y había una cosa donde encontrarla, ¿no? En el kiosco, yo te digo a ti, mira, búscame ahí que la vaina esa, la cosa esa que uno escribe, por ejemplo, el manual, las memorias de una escuela de decadencia, entonces dice, ¿dónde lo busco? Usted lo busca, lo pone, y, mira, ahí está. Es distinto, una cosa terrible porque uno no tiene con quién conversar, nada. Entonces, ¿de qué se habla? De política, porque la cosa es genérica, ¿no? Todos sabemos lo que está pasando, pero no puntualizas en nadie desde el punto de vista de lo que dijo el escritor tal, lo que tal. O sea, tú dices que de política No, de política podemos hablar bastante, porque claro, es una cosa general, pero de lo específico, de alguien que tú me digas, mira, políticamente quién está expresando un pensamiento en este momento que tú sientas que se puede discutir y dónde lo está escribiendo y con quién lo está conversando. Entonces tú me dices, no sé. Cierto. Por ejemplo, yo estoy siguiendo que es candidato, y le echo mucha broma, y es periodista, que es Manuel Isidro Molina, ¿no? Que se va a lanzar y se lanzó. Sí. Entonces yo lo leo y tal, y hablo con él, porque juntos hicimos un trabajo hace tiempo. Y yo no sé, te juro. Claro, tú lo puedes ver distinto a todos los demás, ¿no? Porque y se pueden discutir las estructuras del partido, que ya hay un rechazo, tú puedes ver las encuestas y dice hay un rechazo en los partidos, gente independiente, no sé qué cosa. Se pueden discutir ciertas variables, que uno las conoce a nivel general. Sí. Pero de lo que nosotros hablamos aquí, de decir,
hay un nuevo pensamiento, el fulano de tal, aquí hay un Michel Foucault, mira, que ese tipo está diciendo cosas, Sí. ¿no? Pero yo no sé, Es correcto, correcto. yo siento un vacío, no sé Michel, pero yo siento un vacío. Y dicen que el que está punteando las encuestas de la oposición es un tipo que le meta el humor. Que ese no es indicativo de algo. Como dice Clodoaldo, ¿no? Hay un conde y la condesa, ¿no? Un conde y una condesa, sí. No, pero verdad, eso es indicativo de serio, ¿no? También cuando Chávez, tú recuerdas que nadie quiere hablar de política y de repente todo se politizó. Claro. Que ese es el miedo que le tengo yo, ¿no? Que en este momento tampoco mucha gente no quiere hablar de política. No quiero hablar de Ya se política. está como volviendo ese tiempo, ¿no? Y lo que me decía Luis Brito, que él escribió ese artículo de precios y salarios, que trajo ciertos problemas por ahí, me decía, mira Roberto, yo lo hice con la intención de pensando en el electoral, pues, ¿no? De un aviso, una cosa electoral, ¿no? Una advertencia. O sea, exactamente, dímelo en un correo exacto. Claro. Más que todo por eso, dice Luis, ¿no? Pero parece que hubo otra intención y tal. Yo le decía a Luis, lo bueno es que te están leyendo, Luis, que eso es genial, ¿no? Para que te están leyendo. Porque yo creía que no lo leía. Es más, yo creía que a Luis no lo leían, y yo estoy seguro que no lo leen. Y él también, me dijo, yo creo, Roberto, que a mí no me leen porque no me han censurado. No, bueno, Y yo creo que él hizo. en serio, yo creo. Yo creo que él hizo una advertencia y la advertencia Eso dice. tuvo eficacia. Ah, no, sí, Entonces, exacto. y bueno, despertó. Pero es que él lo ha venido diciendo. Hay gente que ahora. Sí, no es incluso, la primera vez que dice cosas similares. exactamente, ¿no? Incluso hay gente que ahora. ¿Y quién es ese Luis Brito que escribió? Es increíble. No puede Sí, ser. sí, sí. A mí me extraña que el mismo Jesús, que no conoce Yo me imagino diga que no es ni intelectual ni escritor, que dicen que es intelectual, que es coño, tú me perdonas. Sí, sí, Ahí sí sí. es verdad que no te lo perdono yo. Sí, Por eso sí. puse el especulador precoz que nosotros nos sentimos orgullosos de tener a Luis ahí. Es Sí, un lujo. Es un lujo. Bueno, porque tener a hay buenos chistes y malos chistes, Roberto, ¿no? Y malos chistes también. Eso de que Luis Brito no es intelectual, no es revolucionario. No, lo que te digo, yo creo que. Pero fíjate eso que hablábamos del humor. Uno de los mejores humoristas del país es Luis Brito García. Y ha ganado premios en humor, el premio Pedro López Zapata de la Universidad. Es verdad. Y tiene libros de humor, Me río del mundo. Y tuvo periódicos humorísticos mientras estuvo estudiando Derecho y estudiando en secundaria, El Torturado, El Cero. ¿No? Y bueno, unas cosas geniales. Hacía caricaturas. Bueno, se metió ahora a serio. Como yo digo, ahora te metiste a serio y no. Eso le pasa por meterse a serio. El venezolano, el tal, la paz en Colombia, se metió a escribir un montón de libros serios. Sí. Y entonces, bueno, pero ahí yo lo entrevisté a los dos, ¿no? A Luis Brito y a otro de Goma, en la casa. Y lo estoy pensando, así se publicó el libro, porque yo creo que ellos son los dos últimos humoristas que le queda al país. De esa macolla, Sí. los dos últimos son ellos dos, ¿no? Del CEN. Claro, aunque Luis Brito es más político, otro no se mete, se la pasa viajando por todo el mundo, pero ya el de política pálido, suave, pero no se va de todo eso. Sí. Pero Luis ha sido siempre también un irreverente, Claro. ¿no? Y es un lujo tener a Luis ahí, ¿no? Claro que sí. Claro. Y entonces es una de las referencias que yo quisiera tener y que la gente me hablara siempre, todos los domingos, lo mismo que Vladimir Acosta. Exactamente. Bueno, Vladimir escribe todos los martes en Última Noticia una página. Correcto. Una página en Última Noticia que si Estados Unidos, Ucrania y tal, una cosa extraordinaria. Hace mucha falta Una Vladimir cosa en la radio, ¿no? Claro, chico. Claro. Entonces, tú le dices a alguien, ¿para qué tal? Mira, leíste a Vladimir, ¿qué? Sí, sí. Oye, ¿tú no crees que esa vaina de Vladimir, yo creo que en este momento lo mejor que se está escribiendo en torno a Estados Unidos y a Ucrania, lo ha escrito Vladimir y otro, Sergio Rodríguez, a Serio, Reales. claro. Pero Vladimir, pero yo no sé, te confieso, ¿dónde está esa comuna lectora con la que se puedan discutir cosas, ¿no? Como Sí. esas. Que tú sientas que, como, mira, el librito escribió una cosa, bueno, o sea, esa le dio la vuelta
Ese preocupó, ¿no? Sí, lo que hablamos en la referencia, hay que construir esa referencia. Exacto. O hay que, o como ese mapa, pues, ¿no? De autores y de autores también, por supuesto. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, o damos por... Yo no sé, yo no estoy pendiente... En París no era así, Michel, ¿no? Allá no en París tampoco se discutía nada. En París no se discute desde el mayo francés. Yo creo que lograron, yo le estaba comentando a Carol que yo tengo amigos franceses que consideran que la gran victoria en la Segunda Guerra Mundial se debió de los aliados gracias al desembarco de Normandía. Y ya no te mencionan para nada la Unión Soviética, los millones de personas que lucharon, que perecieron. Berlín no existió, la toma de Berlín por el ejército soviético. El humor, como dicen ellos, hay un humor de Bután, que es el de Charlie Hebdo, que recientemente hizo cosas horribles. Sí, siempre las ha hecho. Siempre horrible. Pero viste la última de José Antonio. Claro, ¿no? Porque ahí aflora un anti-islam, un anti-migración, que es terrible. Lo único que queda ahí un poco es el Canara Chené, que es el pato encadenado, que hace denuncias y cosas. Una vez hizo una denuncia de 72 obispos que estaban vivos en Francia, acusados de pedofilia. Pues. Entonces, con un cierto sentido del humor, hacía la denuncia y nunca han podido, cuando los demandan al periódico del Canara Chené, que está desde el siglo pasado, el siglo XX, comienzo del siglo XX, si no me equivoco, todas las demandas que han hecho, todos los demandantes han perdido las demandas porque están muy bien dateados. Pero sí hay un pensamiento uniforme. La gente con el tema Ucrania ahorita se están dando cuenta de los efectos de la guerra y que el gran vencedor ha sido económicamente los Estados Unidos, que logró que Alemania pasara a un segundo rango económico en Europa. Ya 4% del Producto Interno Bruto ha bajado, el ingreso per cápita, por persona ha bajado 2.000 euros anuales. Esos son efectos muy duros, pero con este canciller que ellos tienen, que la Angela Merkel por lo menos hubiera dicho cualquier cosa, no dice nada. El grave problema, el grave problema de la Unión Europea y los países europeos son los Estados Unidos y la OTAN, no hay otro, no es Rusia, no, porque esa rusiofobia no va a ningún lado. Y no ha sido tan afectada yo dije la Unión Soviética, es un lapso de un comunista, pues uno no tiene la culpa, ¿no? Pero realmente ellos han buscado las formas y alternativas a la crisis y a las sanciones impuestas. No es. Bueno. Ahora, hay un humor de derecha hoy en día aquí en Venezuela. Es mi pregunta. Se ve mucho, tú sabes dónde, ¿cómo que se llaman estos muchachos que se paran y cuentan chistes y tal? Stand-up comedy. Stand-up comedy, ¿cuál sería como la traducción? Y son... sí, los comediantes, porque se paran. que tienen como, ¿cómo se llama? Bueno, eso. Ajá. Y a cuenta de políticamente incorrectos y tal, son profundamente clasistas, Sí. racistas, misóginos, homofóbicos. Es realmente impresionante lo de los humoristas Con un venezolanos. sinfín de seguidores. ¿Cómo? Con Con muchos un sinfín de seguidores. seguidores. Con muchos seguidores. Porque lo que hace Sí. George Harris. Sí. Exactamente, ese es un buen ejemplo. Tienes razón. Y bueno, Claro. y hay otra serie de personajes que yo no conozco, ¿no? Pero, porque yo no le hago seguimiento, pero son tienen tanta resonancia que uno inevitablemente se entera de que ellos existen. Pero es verdad. Pero muy suavemente. ¿Cómo? No, que está metiendo muy suavemente, tú oyes declaraciones de jóvenes de las maravillas de una cuarta república.
Sí, esta gran Quinta República Sí, catastrófica, sí, sobre sí. todo después de la muerte del comandante Chávez. Sí, sí. Entonces, eso, Sí, constantemente uno se está dando cuenta que en todos los espacios, O sea, No, sí, tiene- todo eso que siempre fue como parte, como el sentido común del escualidismo, ¿no? Eso que uno llama el escualidismo, que es distinto pues una cosa es el universo de la oposición, pero hay una cosa que es como el escualidismo, ¿no? Eso se ha venido como reconvertir, eso está allí todavía, Sí, y se reconvierte, asume nuevas formas, y en buena medida, bueno, o en parte, pues, es interesante se eso. expresa de esa manera, Es el humor de derecha. a través de los... Pecado por los medios. Un carajo se ponga ahí y llena un auditorio y llena las redes, haciendo una gala de su ignorancia. No, audaz. Una clase magistral de estupidez ilustrada, que pudiéramos decir, Sí, sí, increíble. en cuanto a la discusión que hay, con algo que lo podrán ver ellos como nada, pero discutir el mapa nuestro, donde está la zona que ellos llaman la zona de reclamación. Exactamente, ajá. Y decir que a mí me la ladillaba hacer desde el colegio la rayita, deben saber que esa gente, chicos. Claro, Sí, claro. Que es un humor muy Así del es, Conde. haciendo forma. Un humor muy del Conde. Conde tiene una... Entonces, Chamo, se me olvida el nombre, ¿verdad? No, son audaz. Yo recuerdo, mira, hay un humorista que yo admiraba mucho, que es un uruguayo que se llama Juan Verdaguer. Eso murió hace tiempo. Él decía una cosa que para ser humorista hay que ser audaz. Y yo soy audaz. Para ser humorista hay que ser inteligente. Y yo soy audaz. Muy audaz. Entonces, yo siento que esos tipos como que no han visto eso, porque eso que yo he visto eso es terrible. Incluso Carlos Sicilia estaba aquí en esa onda, ¿no? de esos tipos de humoristas. Y él tenía ahí en Sabana Grande, Carlos Sicilia tenía ahí donde él presentaba Sí, eso es... gente ahí para actuar, como hacer reír a la gente, y tal. Pero el cada molino, uno- eso no era el molino, no era el molino rojo. Ah, hay Bueno, molinos, sí. ajá. Entonces, iba a alguien, pero llevaba un padrino, que él le decía una especie. Él me dijo a mí que si yo quería ser el padrino de un tipo ahí, y yo digo, no, vale, no. Entonces él me echó el cuento, que eran cosas, que eran eso, pues, pero le decía, ¿cómo se llamaba la periodista? Marta Colomina, pero mira, Marta, le hablaban a Marta. Escúchale, Marta, ¿tú te imaginas que los negritos ahora que iban a hacer tu servicio estén gobernando? Exacto. No puede ser, Marta. Una cosa así, yo decía, pero no, es eso. ¿Por qué? Porque eso, ¿sabes? En España están discutiendo mucho la cosa del humor, porque están censurando mucho humorista por eso de la cosa del género, el racismo, y es verdad, todo el mundo se mete con los negros, se mete con las suegras, se mete con las mujeres, el humorista ese tipo de humor no pasa ahora en muchas ahorita hay que ser muy cuidadoso con relación muy a eso. cuidadosos. Sí. Yo una vez que le pasó un grave error que cometió, por ejemplo, Juan Barreto, que se la daba siempre de humorista, Juan, siendo alcalde. Juan declaró en el Nacional, o en el Canal 8, que la mujer es el único animal que sangra mensualmente y no se muere. Coño, ¿sabes? Sacaron remitido las mujeres contra Juan y eso lo mató, te lo juro. Coño, que la mujer sangraba mensualmente y no se moría. Coño, ¿tú imaginas? Claro. La locura de Juan, este tipo tal, ¿no? Yo lo dije como un chiste, pero que tú eres político, tú estás haciendo política. La gente está esperando que tú agarres una cosa ahí y te caen encima, te lo van a decir, te está dando un argumento, ¿no? En otro tiempo, en esa cultura te celebraban los adecos, los comillanos, con Blanca Ibáñez y todo ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor, yo no sé, pero es terrible, que ese es el tipo de humor que prevalece en ese tipo de comediantes, ¿no? Rollero. La divulgación. Rollero, porque es que ni siquiera hacen un análisis previo de lo que van a decir y terminan diciendo lo que poco pueden pensar. Pero tienen fuerza, yo sí creo que tienen fuerza. Sí, es que es lo Claro, que te sobre digo. todo cuando dicen las vulgaridades, las groserías, a todo Hay una ahí moda. sí, es la plata. Es que hay auditorios en los que hay como un cierto destape, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir en público las cosas que solamente decimos en privado. Hay una cosa ahí como interesante. Bueno, Y además ellos
Ellos tienen un argumento contra los humoristas del gobierno, que dice que un humorista no puede ser a favor del gobierno porque el humorista se supone que siempre está contra el poder. Sí, sí. Eso me decía Laureano una vez, y yo decía, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Entonces yo decía, yo estoy en contra de Fede Cámara, estoy en contra de la Sí, iglesia, estoy en contra de los dueños de los medios. ¿Tú estás en contra de esos poderes? No, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a discutir como de mujer a mujer, de poder a poder, ¿no? Sí, una definición muy Porque, interesante. exacto, es muy interesante. Dice, no, ahí Cosas no, productivas se pueden no. conseguir de una discusión con Laureano Márquez. El único que sabe imitar al Papa Juan Pablo II. No, pero él, Pero tú, pero él es politólogo, estudió en la Central, escribió un credo. No, yo lo veía, yo le di clase yo fui profesor ahí en la Escuela de Comunicación Social en un curso de locución. Bueno, fuimos amigos, yo le puse nombre a vainas que él tenía, pero todo, el tipo es inteligente. Yo reconozco que sí, pues. Tiene unas vainas. Hay otra gente aquí que verdaderamente es otra cosa. Pero en Laureano hay cosas, doctor. Hay cosas. Incluso hay un libro de Jaime Ballesta que él buscó una serie de humoristas y le puso fabricantes de sonrisas. Donde sale Laureano, salgo yo, sale Ana, sale el librito. Y hay un texto de Laureano que es una vaina maravillosa. Ese texto es genial. Es genial. Bueno, pero ya para terminar, Roberto, ¿tiene chance o no tiene chance el Conde? No, yo creo que eso sí es interesante, ¿verdad? Yo creo que la misma oposición no acepta un candidato como el Conde. No. Porque eso, la derecha dice que es un marginal, ellos no quieren marginal. Ellos no quieren candidatos marginales, ellos quieren un candidato como María Corina, un candidato decente y pensante. O sea, no es ni decente ni pensante, ¿no? Como dirían ellos, ¿no? Además que María Corina ha sido perseverante y firme. Lo que pasa es que María Corina empezó hablando de una cosa importantísima, que era una vaina increíble, que era el capitalismo popular. Claro. Si yo hubiese desarrollado su vaina, me dijo Domingo Alberto, que Domingo Alberto el viejo le había dicho a ella, insiste, incluso hay una parte, creo que en vivo, donde Domingo Alberto dice que la mejor candidata de este país es María Corina Machado. ¿En serio? Un video, no lo van a sacar en cualquier momento. Bueno, Yo creo que lo digo con toda la ironía del mundo, ¿no? Claro. Pero lo decía, porque a este país le hace falta un gente con dinero. A lo mejor dejan de robar, pero ahí está, ¿no? Yo estoy seguro, yo que espero que el Conde llegue a ganar, ellos todos se van a ir, todos se van a lanzar, porque no van a permitir que un tipo como ese, como dijo una tipa que me escribió, bueno, Roberto, pero no vamos a permitir nosotros que un tipo que llama a las hijas, le dice a las hijas, a las hermanas putas que vivió de eso, que a la mamá no sé qué, que habla mal de todo el mundo, de toda la familia. Uy, va. Sí, Es decir, que ya están dándole vueltas a eso, ¿no? Eso ya sería en la caboza. Pero, bueno, Chávez decía eso, ¿te acuerdas? Lánzate, Conde, lánzate. Claro. Ahí está, y le hizo caso a Chávez. Porque le puedo decir, yo soy un... Además, eso debería utilizarlo para Claro, su campaña. yo quería. Yo pongo un video de lánzate, Conde, Claro, aquí estoy, así aquí que estoy. todos los chavistas, háganle caso a su... Exactamente. ¿Cómo denominaría? No, pero no diga esa cosa públicamente porque... Entonces la gente dice, coño, ¿verdad? Lánzate, Conde. Y aquí estoy, presidente, como usted me lo dijo, dispuesto a luchar por el país. No, y si le el funciona, otro día- y si le funciona, Roberto, no te pongas a inventar. al otro día todo eso, ¿no? Y a los seguidores lo denominaríamos condesistas. Contra Y vaina. se ¿Verdad? vuelve uno realista entonces. No, y además hay una cosa importante. guacharista. Que de todos esos precandidatos, el único tipo que trabaja es el Conde. Es el único. Porque María Corina no trabaja, Enrique no trabaja. Claro. ¿Dónde trabaja? En cambio, el Conde trabaja. Además parece que se dedicó a estudiar en los Y últimos se años. graduó de abogado. O sea, trabajador y Yo estudiado. estaba preguntando que ¿dónde estaba el Conde? Es un peligro. ¿Dónde estaba vos mientras Hugo Chávez ingresaba a la escuela militar para formarse? ¿Dónde estaban él, los cortos y, bueno, dónde estaban ellos dos? Claro. ¿Dónde estaban ellos dos y qué se estaban metiendo? Bueno, muchas gracias. No, vale, siempre de la orden. Gracias a ti. Muy agradecido. Estuvo bien la conversa, ¿verdad? Ahora que casi nadie conversa, es bueno conversar.